Espíritu Santo, te damos gracias por esta palabra del día de hoy, porque también nos das la oportunidad de honrar a la Santísima Virgen María, porque tú eres el esposo de la Virgen Santísima, porque a través de tu sombra, de tu unción, engendraste a Jesús en el vientre de la Virgen Santísima. Virgen María, pedimos tu intercesión. Ruega por todos mis hermanos presentes y los que nos miran a través de las redes sociales, para que todos podamos amarte más, conocerte más y tenerte como nuestra Madre. Decimos todos a la Virgen: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, mis hermanitos, qué bueno saludarlos, y a todos los que nos miran a través del YouTube y Facebook, y saber que hoy sábado rendimos un homenaje, una honra especial a la Santísima Virgen María por ser la mamá de Jesús. Todos los santos fueron muy devotos de la Santísima Virgen María, y ellos, muchos de ellos acostumbraban el sábado rendirle un homenaje especial. Algunos, por ejemplo, se dedicaban a leer y a propagar esas lecturas marianas para que el pueblo de Dios y ellos mismos crecieran en el amor a la Virgen Santísima. Otros ofrecían un ayuno en honor a la Virgen María. Otros se dedicaban a hacer procesiones, actos especiales dedicados a la Virgen Santísima. Y pues siguiendo ese ejemplo, yo, Padre Mauricio Cuesta, dije, bueno, ¿yo qué puedo hacer el sábado en especial por la Virgen Santísima? Y entonces dije, pues bueno, me propongo siempre la misa, ofrecérsela a la Virgen María. Y ya, gracias a Dios, eso está metido en mi mente, y siempre que es sábado me acuerdo, la misa a la Virgen María, la misa a la Virgen María, porque aquí en el misal hay diferentes misas dedicadas a la Virgen Santísima, y como estamos en el tiempo de Cuaresma, incluso creí que había una misa en este tiempo, pero ya mirando el misal no aparece. Aparece para Navidad, para Adviento, para Pascua, pero de todas maneras están las oraciones normales dedicadas a la Santísima Virgen María. Incluso hay un misal, por decirlo así, donde está dedicado con sus lecturas, su leccionario, a honrar a la Virgen Santísima. Nosotros por ahí lo teníamos, está encerrado, pero nos toca rescatarlo los sábados, porque podemos cada sábado dedicar una misa en honor a la Virgen Santísima, porque son más de 30, creo que son 34 misas con sus lecturas, con sus oraciones dedicadas a la Santísima Virgen María, y son libros oficiales también dedicados a la Virgen Santísima. Entonces yo pues le prometí a la Virgen honrar primero a la Virgen Santísima con la Santa Eucaristía, y segundo, hablar de la Virgen siempre, todos los sábados, siempre que esté predicando, que esté celebrando la misa, que esté hablando de Dios, pues entonces mi propósito es hablar de la Virgen Santísima. Ustedes dirán, pero bueno, es que la Virgen Santísima es diosa. Entonces nosotros tenemos que aprender y reconocer que la Virgen no es diosa, porque si nosotros la endiosáramos, caeríamos en idolatría, porque solo a Dios es la adoración. Claro que por ahí en el pueblo de Dios, la gente por ignorancia, especialmente los artistas, los cantantes, hasta los seres humanos, cantan canciones de amor diciéndole al novio, a la novia, te adoro, te amo, te adoro. Pero ya nosotros, mirando conforme a la palabra de Dios, conforme al estudio de la teología, sabemos que la adoración es única y exclusivamente para Dios. Pero
la Virgen, que no es diosa, sí recibe un culto especial que nosotros le llamamos un culto de honra, de veneración, que no equivale a elevar a la Virgen como diosa, pero sí a una mujer muy especial por la sencilla razón de que es la Madre de Dios. En la liturgia, en la Santa Misa, el 1 de enero siempre se ofrece la misa en honor a la Virgen Santísima como Madre de Dios, pero como el 31 de diciembre todo el mundo está de parranda, de fiesta, entonces se pierde el 1 de enero porque prácticamente casi todo el mundo está durmiendo, está enguayabado, como decimos en Colombia, o sea, es decir, los efectos negativos que siente una persona cuando se emborracha la noche anterior, y entonces se pierde esa fiesta tan hermosa que es la Virgen como Madre de Dios, que en griego se dice Theotokos. Pero de todas maneras, yo miro que la misma iglesia, nuestra iglesia católica, quiere comenzar el año en las manos y en el corazón de la Santísima Virgen María, ofreciendo el título, el regalo más grande que Dios le ha podido dar a un ser humano y a una mujer: ser la Madre de Dios. Ahora, este término de Madre de Dios también puede ser malentendido. ¿Y todo por qué? El otro día, estudiándolo con el padre Exxon Vergara Cepeda y Silva, ¿sí? Estudiábamos que hay algunas palabras que se llaman polisémicas, ¿sí era así? ¿Sí el término, cierto? Polisémicas, es decir, que una palabra puede tener diferentes significados, y entonces es donde me doy cuenta que ahí están las discusiones, las peleas, porque nosotros no sabemos que existen palabras polisémicas, pero sí existen, y casi la mayoría de las palabras son polisémicas, incluso, o sea, tienen diferentes significados. Por ejemplo, al decir que la Virgen María es Madre de Dios, como es una palabra polisémica, entonces los ignorantes en cuanto a esta terminología y en cuanto a la doctrina trinitaria, o sea, de la Santísima Trinidad, confunden que nosotros los católicos, al decir que la Virgen es Madre de Dios, entonces ellos dicen, pero ¿cómo va a ser posible? Si Dios no tiene principio ni fin, si Dios siempre es eterno, ¿cómo Dios va a tener una madre? Si Dios tuviera una madre, significa que Él tuvo un principio, y si tuvo un principio, por lo tanto no sería Dios. Y tienen la razón al pensar en eso. Pero esa es una definición o una forma de entender la palabra la Virgen como Madre de Dios. Nosotros los católicos entendemos como Madre de Dios que la Virgen es la mamá de Jesús, no de la Trinidad, ni del Padre Celestial, ni del Espíritu Santo, ni siquiera de la segunda persona sin encarnarse, sino la Virgen es la mamá de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, que tiene como nombre Jesús. Entonces, nosotros, al decir que la Virgen es Madre de Dios, lo entendemos que es Madre de Dios porque es Madre de Jesucristo, que es Dios. Entonces ahí se acaba el problema, pero el asunto es eso, de que las palabras polisémicas hay que saberlas, saber sus diferentes significados. Entonces, bueno, y ya sabiendo que la Virgen es Madre de Dios, entonces de ahí se desprende todo lo demás, todo lo que quieran decir de la Virgen Santísima, se desprende porque es Madre de Dios. Este es un dogma muy importante que fue declarado en el siglo IV, no, en el siglo V, en el año 400 algo, cuando se declaró el dogma de que Jesucristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en un concilio llamado de Éfeso. Entonces llevó como consecuencia a decir que sí estaba bien decir que la Virgen es Madre de Dios porque Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y entonces así es que lo entendemos. Por esa razón no debería haber discusiones
entre gente entendida y gente sabia, diciendo, ah, bueno, sí, no se puede decir que la Virgen es madre de Dios si decimos que es madre de la Trinidad, si decimos que es madre del Padre o del Espíritu Santo o del Verbo sin encarnarse, ahí sí estaría mal dicho y mal entendido. Pero nosotros los católicos tenemos otra forma de interpretar esas palabras de madre de Dios. ¿Por qué razón? Porque eso tiene su explicación. Hasta los primeros siglos hubo esa discusión si la Virgen se puede decir que era madre de Dios, que no era madre de Dios. Si no estoy mal, el hereje, gran hereje, se llamaba Nestorio, que a todas estas los grandes herejes fueron obispos o sacerdotes, pero incluso la mayoría fueron obispos. Entonces, ¿esto por qué? Para decir que hoy en día también pueden surgir, las grandes herejías surgen a través de mismos obispos y de mismos sacerdotes. O sea, esto lo digo hablando del Papa Francisco, que algunos sacerdotes y hasta obispos se han atrevido a decir que el Papa es un hereje. Y entonces el pueblo de Dios, que no es tan estudioso, porque pues no tienen por qué estudiar teología ni estudiar la Biblia como nosotros los sacerdotes, ellos creen cualquier opinión que diga algún sacerdote, y más si es un obispo, pues más piensan que es como palabra de Dios y que es doctrina oficial de la Iglesia Católica. Pero el magisterio de la Iglesia Católica siempre está dado por el Papa y los obispos que estén en comunión o que estén unidos al Papa. Entonces, un obispo que no esté unido al Papa, un sacerdote que no esté unido al Papa, pues no podemos escuchar sus enseñanzas, porque desde el principio los grandes herejes fueron obispos o sacerdotes que se salieron de la comunión con el Papa, que se salieron de la comunión con toda la mayoría de obispos. Ahora algunos, en el caso mío, padre Mauricio Cuesta, y de los mariólogos también pueden decir aquí del padre eso también, que nosotros no estamos en comunión con el Papa. Esta también es una palabra polisémica. ¿Por qué razón? Porque si preguntamos canónicamente, jurídicamente, nosotros sí no estamos unidos a Roma en el Vaticano, porque el Vaticano es como la oficina central de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, no por culpa nuestra, porque nosotros en ningún momento hemos querido y queremos dejar nuestra fe católica, apostólica y romana, porque es una fe hermosa, es la fe del Señor Jesucristo, digo yo, es la fe guiada por el Espíritu Santo, es la fe bendecida por el Padre Celestial, pero ya jurídicamente, o sea, a nivel de papel, a través de una prueba tan terrible que yo pasé, de una persecución, un cardenal y un obispo lograron que se lanzara un decreto acabando con la comunidad de los misioneros marianos y pidiéndome a mí que le pidiera la dispensa al Papa. Entonces, en resumen de la historia, ¿qué fue lo que pasó? Que a mí me sacaron del listado de los sacerdotes romanos, católicos, apostólicos y romanos, y entonces si van a buscar al Vaticano, ahí aparece que yo ya no estoy en ese listado y que yo no puedo representar a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque me sacaron de ahí. ¿Y por qué me sacaron? Porque a través del voto de obediencia me obligaron a pedir esa dispensa, porque yo no quería, yo nunca he querido retirarme de la Iglesia Católica y que me saquen de Roma, y me dolió al principio, pero después comprendí lo siguiente: a mí qué me interesa que me saquen del libro allá del Vaticano como sacerdote romano, porque a mí lo que me interesa es que yo esté en el libro de la vida, que dice Apocalipsis que hay un libro de la vida, donde Dios anota a los que son salvos, a los que van a estar con Él una eternidad. Entonces, ahí sí me preocuparía mucho que a mí me sacaran del libro de la vida y que dijeran del Padre Edson, el Padre Edson queda sacado de este libro de la vida y se va al infierno por pecador, por paupérrimo, por bajo, por pueril. Pero, pues esperamos, como San Pablo decía, nosotros ganar la corona de gloria, porque tratamos de serle fiel al Señor Jesús. Hemos hecho un voto de obediencia a Jesús nuestro Señor, a sus palabras, a sus pensamientos, a sus acciones, y queremos hasta llegar a reproducir la imagen de Jesús. Esperamos que poquito a poquito lo podamos hacer, porque no es fácil.
No es fácil, cada uno tiene sus debilidades y todo ser humano, como dice el dicho, el que no cojea de una pata, cojea de otra. Entonces, nosotros podemos criticar, ay, los homosexuales, que se les va a dar la bendición, o esas partidas de adúlteros, hombre y mujer que viven sin casarse, que se les va a dar la bendición. Y realmente, sí, en ellos hay un pecado grave, pero la persona que lo juzga y que dice, ¿qué pecadores son? Esa persona está tomando el papel de Dios y el papel del diablo, porque el diablo es el gran acusador, el que acusa y el que condena. Dios no, porque Dios es amor, lo decía bien el Evangelio. El Señor Jesús nos dice que Dios es como un papá tan bueno que aunque el hijo pródigo se gaste su fortuna en prostitutas, en fiestas, en todo lo malo, cuando regresa a la casa del padre, el padre lo único que hace es abrazarlo, consentirlo, organizar una fiesta, porque Dios es puro amor, pura misericordia. El hijo mayor no quiso entrar, y en esta parábola del hijo pródigo que está en San Lucas capítulo 15, he notado que todos los predicadores, empezando por mí a la cabeza, le hacemos mucha énfasis al hijo pródigo, que sí es lo central, pero nos olvidamos de hablar del hijo mayor, de esa actitud tan cruel, tan inhumana, tan terrible, de no querer ni siquiera entrar a la fiesta, porque él juzgaba a su hermano diciendo que era malo, que se había gastado toda la fortuna. Entonces, a mí me preocupa es porque yo creo que los que somos asiduos, frecuentes aquí a la iglesia, a las misas, a las oraciones, quizás no somos como ese hijo pródigo. O sea, yo no me imagino a Teresita ya fumando marihuana después de que se termina aquí el evento por la noche debajo del puente y llegando allá con 50 hombres soplándole ahí la cara. Entonces, no, Teresita, ya como están las cosas de Dios, esa se la pasa es orando, igual que Yonder, igual que las hermanitas, todos los que están aquí presentes. Pero entonces a nosotros sí nos puede recaer ese pecado grande del hermano mayor, o sea, de condenar al pobre pecador que acaba de llegar a la iglesia y decir, es que yo sí soy bueno, yo sí soy santo porque no mato, no robo. Me dejó triste un señor y una señora también, que vinieron a pedir liberación porque le hicieron una brujería. Y yo les dije lo que le digo a todo el mundo, confiésese porque el pecado le da fuerza al demonio. Y me respondieron estos personajes así. La señora dijo algo así como, mira, yo no necesito confesarme. Yo me la paso en mi casa, yo soy una persona mayor, yo no robo, yo no mato, yo no necesito confesarme. Y yo le dije, hermanita, quizás tú no mates, tú no robes, no le hagas daño a nadie, pero estás cayendo en el pecado que más detesta el Señor Jesús. Es el del orgullo, que fue lo que Jesús le criticó a los fariseos, porque los fariseos cayeron en el orgullo de creerse muy buenos, muy santos, y ni siquiera necesitar de confesarse, porque pensaban que no tenían pecado. Y nosotros con el solo pensamiento podemos pecar más aún. Jesús nuestro Señor iguala, que es igual de pecar con nuestro pensamiento que con una acción. O sea, por ejemplo, el caso del adulterio. Si un hombre y una mujer, un hombre casado, tiene sexo con una mujer que no es su esposa, cae en adulterio. Pero Jesús dice, si solo lo piensa en su mente sin cometerlo, igualmente cayó en adulterio. O sea, es decir, que nuestro Señor Jesucristo es muy, pareciera que fuera laxo o relajado en el pecado, y antes al contrario es más estricto, porque hasta dice en el pensamiento, tenemos que purificar nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos vienen las acciones. Entonces, todos tenemos que reconocer que debemos confesarnos, algo tenemos que pedirle perdón a Dios, pero ese hermano mayor dijo, no,
yo que voy a entrar a la fiesta, el pecador es mi hermano, él fue el que se gastó el dinero en prostitutas y me da mucha rabia con mi papá de que se porte así con él y yo que estoy todo el tiempo trabajando. Es como decir aquí hoy en día, muchos dicen, y Dios no me escucha a mí, y yo que tantas oraciones, tantos rosarios, tanto pedirle a Dios, y Dios porque si escucha ya al narcotraficante, mire cómo tiene plata, mire esos ricos como están llenos de dinero, y yo sí tanto pedirle a Dios, tanto rosario, tanto doblar rodillas, y vea, estoy más pelado que un sobaco de rana, Dios no me escucha, Dios no me oye. Entonces, ese es el gran pecado del hermano mayor, que nosotros también, los que estamos en la iglesia, los que estamos muy cerquita de Dios, podemos llenarlo. Se llama orgullo, orgullo. Y Jesús dijo que las prostitutas y ladrones entrarían primero al reino de los cielos antes que los orgullosos de los fariseos. Ahora, por favor, esta también es una palabra polisémica, hay que saberla interpretar bien, porque precisamente aquí está mi hermana Lulú, que ella pensó que entonces para entrar primero que los fariseos tenía que volverse prostituta. Pero yo le dije, Lulú, no es así. ¿Cómo se le ocurre? Lo que pasa es que ahí Dios lo que está diciendo es que el pecado de la carne, de la lujuria, sí es pecado. Y depende, hay de pecados a pecados de la lujuria. Pero más grave y más terrible es el pecado del orgullo, tanto que una prostituta que peca en lujuria, que un ladrón que roba, dice el Señor Jesús, entrará primero al reino de los cielos. Claro está, si se arrepiente, si le pide perdón, porque eso está en el Evangelio. El ladrón arrepentido, porque habían dos ladrones. El otro ladrón sí le decía, bájate, si eres el santo de Dios, envía ángeles y hasta libéranos a nosotros. Y el otro le decía, pero ¿por qué lo criticas? Si es que nosotros sí somos ladrones, somos pecadores, él es un santo de Dios. Y le dice Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque se arrepintió. Y lo mismo la prostituta que fue a lavarle los pies al Señor Jesucristo, porque, bueno, aquí hay una confusión, y el padre Exxon es el defensor de Santa María Magdalena, una santa mujer, que, según alguna tradición, en el pasado fue prostituta, pero el padre Exxon y algunos teólogos defienden que quizás de pronto no fue prostituta. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Lo más posible es que quién sabe. En todo caso, si en el Evangelio aparece una prostituta que le lavó los pies al Señor Jesús con sus lágrimas y al final le vertió perfume del más costoso. Y entonces pues Jesús dijo, o sea, el fariseo comenzó a criticarla, pero ¿cómo una prostituta le está lavando los pies a Jesús? ¿Y acaso él no es el Mesías? ¿Cómo se deja lavar los pies? Y Jesús dijo, al fariseo le dije, pero ¿por qué la criticas? Déjala. Ella está arrepentida porque a quien más pecado ha cometido y más se arrepiente, más Dios le perdona y más Dios le ama. Y esa persona también ama más. Y además, mire, este acto es tan hermoso que este episodio se narrará por todas las generaciones, hasta cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. O sea, que ahí perdonó a una prostituta porque dice que era una gran pecadora era una prostituta. Ahora, que era María Magdalena, sí, reconocemos, ahí no dice que era María Magdalena ni nada. Ya algunos la acusan a la pobre María Magdalena que era María Magdalena, pero ahí no dice el Evangelio. Pero sí era una prostituta. ¿Y qué pasó? Que ella entró primero al reino de los cielos, que ese fariseo, que se me olvidó el nombre del fariseo, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el fariseo? Ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba el fariseo? ¿Cómo se llamaba? ¿Simón? ¿Simón? ¿Sí? Simón. Bueno, piensen bien porque después me hacen mentir. Piensen, o busquen la Biblia, ustedes la tienen ahí. ¿Cómo era? No, creo que no era así. Ay, se nos olvidó el nombre, Dios mío. Sí, a ustedes también les hicieron quimioterapia, por eso están perdiendo el cerebro por tanta quimioterapia que les han hecho. Porque a mí me hicieron un año de quimioterapia y algunas palabritas se me están olvidando, que estoy recuperando mi memoria, gracias a Dios. Otra vez la estoy recuperando. ¿Sí? Bueno, ese Simón, mejor dicho, por juzgarla, por decir es una prostituta, ¿cómo se puede acercar al Mesías?
ahí donde se ve un ejemplo de que ese pobre hombre, por su orgullo, por estar condenando, le tocó pasar. ¿Sí era Simón? Ah, bueno, sí era Simón, entonces estaba bien Lulú. Simón. Entonces, ese tal Simón, el fariseo, entró al reino de los cielos mucho después. O sea que, en otras palabras, hoy hablando, pasó más tiempo por el purgatorio que la prostituta o que el ladrón. Es que el ladrón no pasó por el purgatorio, porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni siquiera pasó por el purgatorio. O sea, mejor dicho, es que se dan cuenta que la misericordia de Dios es muy grande. Por eso es que no hay que otro camino sino ser humildes todos. Seamos humildes. No nos creamos más que los demás, no estemos juzgando, no estemos criticando. Y el Papa Francisco en su encíclica, fiducian supplican, él nos enseña la misericordia de Jesús. Bendigan las relaciones irregulares. Si son una parejita de homosexuales, no lo vaya a bendecir en el altar, dice ahí el Papa en su documento del dicasterio de la fe. Vayan por allá a otro lugar para que no se vaya a confundir que es un matrimonio. ¿Por qué? Porque miren, los que se confunden son los mismos hipócritas de nuestra iglesia, entre ellos hasta sacerdotes mismos. Yo quedo aterrados, que se han atrevido a decir que el Papa ha dicho que se pueden casar los homosexuales, que se le puede dar la comunión a los que viven en unión libre. Y el Papa nunca ha dicho eso, no tiene nada que ver. Pero como se dejan engañar con sus propias ideas, con sus propios criterios, y no le oran a Dios realmente, no creen que el Papa tiene un carisma que se llama de la infalibilidad, entonces resulta que ellos mismos se excomulgan, porque todo el que vaya en contra del Papa queda excomulgado ipso facto. Y el Papa, que es tan misericordioso, el que se va a poner a decir, mira, excomulgo a todo lo que están hablando mal de mí. No. Porque él precisamente, si lo hiciera, entonces no estaría practicando la misericordia que tanto nos inculca. Pero una persona que habla mal del Papa, como este hombre que escribió, un sacerdote que escribió en el YouTube, ahí escribió, que nuestro hermano Yonder puede quedar escandalizado, escribió, estoy esperando que el Papa se muera pronto. Dios mío. Pero que son, ¿cómo puede un sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica y Romana decir eso del Papa? Que está esperando que se muera. ¿Y qué tal que le salga el tiro por la culata y se muera primero ese hombre? Y se presente ante Dios y Dios le va a decir, le deseaste la muerte y nada más y nada menos que al vicario mío allá en la tierra, al sucesor de San Pedro, a quien le dije, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues tome para que lleve. Váyase unos 5.000 años al purgatorio bajo 40.000 grados centígrados para que se achicharre y para que aprenda a no desearle la muerte a nadie. Porque Jesús, acuérdense, iguala el pecado, es lo mismo de pensamiento que de acción. Entonces, si alguien le desea la muerte, o sea, ese sacerdote es un asesino. Ese sacerdote es un asesino porque si le desea la muerte al Papa, es un asesino porque ya, y ante Jesús está pecando igual como si él matara al Papa, él lo hiciera físicamente. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero bueno, terminemos hablando de la Santísima Virgen María porque el tiempo se nos acabó. Es el título más grande es ser la Madre de Dios Theotokos. Tanto que al inicio del año la iglesia la coloca como la fiesta importante de inicio del año, 1 de enero. ¿Por qué razón? Por ser Madre de Dios, la Virgen es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, que es el segundo dogma de la Virgen Santísima. Por ser Madre de Dios, la Virgen Santísima es Inmaculada Concepción. Dios la preservó de toda mancha de pecado antes de ser engendrada, ella, la Virgen. Es libre de toda mancha de pecado, aún en vida. Creemos que la Virgen no pecó porque por ser la mamá de Jesús, todo por ser la mamá de Jesús. Por ser la Madre de Dios, la Virgen Santísima fue asunta al cielo en cuerpo y alma. No como dicen algunos, que ella fue una mujer cualquiera, que se murió, que su cuerpo debe estar por sus huesos, deben estar por ahí y no los pueden encontrar. ¿Dónde están los huesos de la Virgen? No lo encontrarán nunca porque ella fue asunta en cuerpo y alma al cielo.
Por ser la madre de Dios. Por ser la madre de Dios, ella es intercesora, porque también esto es, en el Evangelio, o sea, en la Biblia, hay palabras o versículos que son polisémicos. Entonces, por ejemplo, San Pablo dijo en Timoteo, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Entonces la persona ignorante que no sabe que existen palabras polisémicas, entiende lo que esa pobre persona en su ignorancia ha leído o ha visto. Entonces ella piensa que la Virgen entonces no puede ser intercesora, porque San Pablo dice en Timoteo que solamente hay un intercesor entre el Padre y los hombres, bueno, entre Dios y los hombres. Entonces ahí donde entra una interpretación sensata, una interpretación sabia. Mire tan linda la interpretación, mire tan fácil de entender. San Pablo está diciendo, como habla de Dios y de Jesús, entonces cuando habla de Dios, San Pablo está hablando del Padre Celestial. Y cuando habla de Jesucristo, lo habla como Hijo de Dios. Entonces, eso sí es cierto. Solo hay un intercesor entre el Padre Celestial y los hombres y se llama Jesucristo. No hay nadie más, no hay nadie más. Oiga, ¿me entiendes, Méndez? ¿O te explico, Federico? Piña para la niña, mora para la señora, fresa para Teresa. Entonces, mi hermanito, mire tan fácil que es que eso es cierto, la misma iglesia lo ratifica. Solo hay un intercesor entre el Padre y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesús. Pero lo que ellos, por ignorancia, por no saber que existen palabras polisémicas, sí existen intercesores entre el hombre y Jesucristo, entre los hombres y Jesucristo. ¿Quiénes son? En primera instancia la Virgen Santísima, pero puede ser cualquier persona. Cuando la hermanita viene y dice, Padre, ore por mí. ¡Ay! ¿Qué le pasa, hermanito? Ay, mi hijo está en la droga, está en el alcohol. ¡Ay! Ore por mi hijo, Padre. Y si yo oro por el hijo de ella, eso se llama interceder. Pedirle a Jesús para que el hijito salga del alcohol y la droga. Y Jesús aquí va donde el Padre Celestial. Es que así es de sencillo. Ahora ustedes dirán, ¿y eso está en la Biblia? ¿Que la Virgen puede interceder? Sí, San Juan capítulo 2. La Virgen fue donde Jesús transformó el agua en vino y todos felices y contentos. Eso también está en la Biblia, que la Virgen es intercesora. Entonces, mejor dicho, es que nos hacemos bolas, como dicen en Ecuador, nos hacemos bolas. Así dicen en Ecuador, nos hacemos bolas. ¿Sí? O sea, nos confundimos tontamente por no saber que existen palabras polisémicas, que existen versículos polisémicos. Entonces, por eso hay que estudiar un poquito, hay que ponerle un poquito también de inteligencia a las cosas y no a lo bruto, porque ahí es donde salen los fanáticos. El fanático es el que toma al pie de la letra de la Biblia. Entonces, el fanático, ¿por qué no toma al pie de la letra cuando Jesús dice, si tu ojo peca, sácatelo? Yo creo que no hay nadie que no haya pecado con sus ojos. Levánteme la mano, ¿quién de aquí no ha pecado con sus ojos? ¿Quién se atreve a levantar la mano y decir, no, yo nunca he pecado con mis ojos, nunca he visto, y más por televisión y por internet, yo nunca he visto una escena así que me haga pecar? Mire, si usted ve, por ejemplo, a un hombre matando a otro en la televisión y usted dice, ay, qué bueno que lo mató, usted está pecando porque usted se pone feliz de que haya matado a otro, así sea una película. Si es tan fácil como podemos pecar con los ojos. Vemos allá a una señora gorda, decimos, ay, tan gorda, es más fácil saltarla que darle la vuelta. Ya usted está pecando porque está juzgando y la está viendo con los ojos. Ve a una señora ahí que entra con la boca pequeña y dice, ay, para decir 3 tiene que decir 1, 1, 1. No la critique. Ve a una señora con una boca tan grande como la de un sapo y dice, ay, de un beso puede despedir a toda la familia. Tampoco. ¿Sí? Entonces, dice el Evangelio, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Entonces, las personas que se ponen al pie de la letra, ¿por qué no se sacan los ojos? ¿O es que se creen tan santos que nunca pecaron con sus ojos? Si tu mano te hace pecar, córtatela. ¿Acaso John Dario alguna vez no ha pecado con sus manos? Con violencia, con un pecado de impureza.
Entonces tendría que cortarse las manos. Mejor dicho, todos seríamos mancos también porque todos pecamos con las manos. Y estaríamos aquí. Y ciegos, todos seríamos ciegos y mancos si tomamos al pie de la letra. ¿Qué significa desácate el ojo? Pues que no mires lo que no debas mirar. Y para eso tienes párpados. Si tú ves algo que no debes mirar, pues cierra los párpados y ya. Si tu mano está ahí para pegarle a alguien y esa violencia, pues entonces quítate la mano, guárdate, métatela en el bolsillo, amárratela, pero nada de violencia. Cierra tus ojos en este momentico y miren tan hermoso, hablando de la Virgen Santísima, lo siguiente. Además de la Virgen ser la mamá de Dios, porque es la mamá de Jesús, Jesús quiso en San Juan 19 que fuera también nuestra mamá. Y qué regalo tan grande. Y la Virgen sí aceptó ese papel de ser madre de todos, de todos. Pero hay hombres y mujeres rebeldes, enseñados por un lavado de cerebro, porque esos lavados de cerebro le dicen, no le nombres que sea madre tuya, la Virgen María, no. Ella fue una mujer cualquiera. Solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús, dicen algunos. Como si Jesús mismo, Él fue el que dio ese mandato, de que la mamá de Él fuera nuestra madre. A mí una vez estaba pidiendo prestado un salón grandísimo de 1000 personas allí en la 63. Y era una iglesia de un pastor que al principio me dijo que sí, pero luego me escribió diciendo, usted como es un idólatra de María, yo ya no le presto este salón. Él se las da que ama mucho a Jesús. Y yo le pregunto, cuando Él se muera, Jesús no podrá decirle, oiga, ¿por qué fuiste tan malo en la tierra? ¿No le prestaste ese salón a ese sacerdote solo porque Él ama a mi madre? ¿No sabes que una madre es lo más grande que existe en la tierra? Y ella es mi mamá, ¿por qué la rechazas? Tú decías que me amabas mucho, pero si rechazas a mi madre, me hace sentir mal a mí. Yo creo que Jesús como buen hijo diría eso. Por favor, cada uno de sincero corazón renueve esa intención o esa oración de decirle, Virgencita, quiero que seas mi madre. Dígaselo en su corazón. Pero no a mí, no me miren a mí porque yo no soy mujer, soy hombre. No me mires a mi hermanita. Miren a la Virgen con los ojitos cerrados. Mírenla. O si no pueden cerrar los ojos porque son muy nerviosos, allá está la imagen de la Virgen, allá está la rosa mística. No es que la imagen sea la misma Virgen, es la representación de la Virgen, pero acéptela de corazón. Qué bonito que Jordan, nuestro hermano venezolano, no sé, en Venezuela como que está mucho el protestantismo, donde enseñan que la Virgen no es nuestra madre ni que es intercesora, pero Jordan lo veo con el rosario en su cuello, significa que él sí está aceptando a la Virgen como madre. Qué bonito eso. Pero cada uno, órele a la Virgen y siéntase feliz de que así como tenemos un papá en el cielo, tenemos una mamá celestial, la Virgencita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.